Hola, buenas. Soy José Luis, enfermero de oncohematología. En esta píldora científica voy a hablaros sobre la actuación ante una hemorragia masiva. Vamos a ver un poco lo que serían las hemorragias, clasificación y tipos, la actuación ante ellas y el tratamiento. Bien, una hemorragia se podría considerar como la salida o la pérdida de sangre al interior o al exterior del organismo, generalmente por la rotura de un vaso. Y dependiendo de la cantidad de pérdida de sangre que haya, puede suponer un peligro para el paciente. La causa principalmente traumas y politraumas, aunque también por objetos punzantes, cortantes, traumatismos por arma de fuego, por arma blanca, entre otros. Bien, la hemorragia masiva se podría definir como la pérdida sanguínea superior a 150 mililitros por minuto en cuestión de 10 minutos, o por ejemplo la necesidad de transfundir 4 concentrados de hematíes en menos de una hora, o la pérdida del 50% de la volemia en cuestión de 3 horas, que esta definición coincide con lo que sería la definición de hemorragia masiva en pediatría. Sin embargo, como podéis ver, hay diferentes tipos de definiciones, porque los autores no se ponen de acuerdo en cuál sería la definición más adecuada ante una hemorragia masiva. Lo que sí se ponen de acuerdo es en la causa, que suele estar provocado principalmente por trauma, politrauma, sangrado digestivo o cirugías. Bien, a la hora de clasificarlas, básicamente la vamos a clasificar en dos grupos, de acuerdo al origen y de acuerdo al vaso sangrante. De acuerdo al origen puede ser externas, internas o exteriorizadas, y de acuerdo al vaso sangrante van a ser capilares, muy poco peligrosas, las venosas, cuyo flujo es continuo y la sangre va a ser de color oscuro, y las arteriales, que son las más peligrosas, su color es de rojo brillante porque están oxigenadas y suelen salir de manera pulsátil. Esta tabla es una manera de clasificar las hemorragias. La clasifica de acuerdo a 4 clases, clase 1, 2, 3 y 4, y dentro de unos parámetros que van a ser la pérdida de sangre, pérdida de porcentaje de volemia, presión arterial, frecuencia respiratoria, entre otros. De acuerdo a esos parámetros, vamos a dividir la hemorragia en estas 4 clases. Hablando de hemorragia masiva, nos iríamos a una clase 3 tirando más bien para clase 4. ¿Cómo actuaríamos ante una hemorragia? Pues muy importante va a ser que la escena sea segura, porque esta es una parte que siempre se nos olvida, hacer un adecuado control de esa hemorragia y muy importante también intentar averiguar de dónde viene ese sangrado. A la hora de actuar ante una hemorragia masiva, lo primero que vamos a hacer es una evaluación inicial, lo que sería una atención también inicial, una valoración primaria. Esta valoración primaria sigue la regla mnemotecnia XABCDE. X se refiere al control de la hemorragia masiva o exsanguinante, mediante una serie de métodos que veremos posteriormente. A, que sería asegurar una adecuada vía aérea y control cervical, si fuese necesario. B, asegurar una adecuada ventilación y oxigenación, detectando patologías respiratorias que pudieran comprometer al paciente. C, que sería el control de la circulación, taponando otras heridas que pudieran provocar hemorragia en el paciente. Y aquí también estaría, pues, obtener el acceso venoso o intraóseo si no consiguiéramos un acceso venoso, medicación, fluidoterapia, entre otros. D, que sería cómo se encuentra neurológicamente nuestro paciente, principalmente Glasgow, pupilas y su reactividad. Y la E, que va a ser desnudar al paciente, ¿verdad? Y contemplar otras posibles heridas. Muy importante, mirar la espalda y intentar evitar mover en exceso, si es un politrauma, la pelvis, porque si la pelvis se mueve en exceso puede provocar mayor pérdida sanguínea. Posteriormente se hará una valoración secundaria y ya es lo que sea el tratamiento definitivo, pero principalmente hay que centrarse en esta evaluación primaria. Bien, dentro también de la actuación va a ser de vital importancia monitorizar al paciente, saber, por ejemplo, los lactatos, cómo tiene la hemoglobina, el exceso de base, cómo tiene el gasto cardíaco, monitorización invasiva de la presión arterial o de la saturación venosa central. Pero esta parte digamos que contempla más lo que sería ya
dentro del hospital, la parte intrahospitalaria. En la parte, digamos, extrahospitalaria, lo que sería en la calle, lo que vamos a hacer, ¿qué va a ser? Pues actuar mediante compresión manual directa, agentes hemostáticos y vendajes compresivos, torniquete y medicaciones como por ejemplo el ácido tranexámico. La compresión manual directa, que consiste simplemente en hacer presión sobre la zona, siempre con la misma presión y evitando quitar las gasas o lo que tengamos puesto encima de la herida para evitar romper el coágulo. El vendaje compresivo y los agentes hemostáticos van a ser súper importantes y suelen ir de la mano, se suelen utilizar uno con otro. La imagen que puedes ver en pantalla, en la imagen de la derecha sería lo que es un vendaje compresivo, que como su propio nombre indica lo que hace es comprimir la herida y evitar el sangrado. Y en el lado izquierdo veríamos un empaquetamiento de una herida, que se produce cuando, por ejemplo, hay una puñalada, la herida es muy profunda y por mucho que yo haga presión manual directa sobre la herida desde arriba, lo que necesito es empaquetar la herida para conseguir comprimir ese vaso interiorizado que está sangrando. Otro tipo de vendaje compresivo y agentes hemostáticos como el celos, que se usa bastante. Importante no olvidar el torniquete. El torniquete, aunque ha estado mucho en desuso, cada vez se usa más porque nos salva la vida. El torniquete, recordad que no se puede colocar en lo que sería tronco, cabeza, cuello, se coloca solamente en extremidades, generalmente unos 3 dedos por encima de donde se encuentra la herida, y se puede colocar un segundo torniquete por encima si con el primer torniquete no conseguimos controlar el sangrado. Bien, además de estos métodos de control del sangrado, para conseguir la hemostasia haría falta un acceso venoso o intraóseo de gran calibre, ¿vale? Sería necesario pues administrar cristalóides, administrar medicación, obtener una analítica, administrar oxígeno, y de aquí pasaríamos a intentar evitar lo que se denomina la tirada de la muerte mediante el tratamiento. La tirada de la muerte o diamante letal es lo que se denomina la acidosis, hipotermia y coagulopatía. ¿Y cómo vamos a tratar esa hemorragia masiva? Pues básicamente con la hipotensión permisiva, la fluidoterapia restrictiva, evitar la triada de la muerte, hipotermia, acidosis y coagulopatía, y si fuese necesaria una transfusión masiva. La hipotensión permisiva viene a decir que lo que vamos a intentar es mantener una tensión arterial sistólica que esté en torno a 80-90, lo suficiente para mantener la perfusión hacia los órganos, pero que no sea una tensión demasiado alta que favorezca el sangrado. Fluidoterapia restrictiva, ¿por qué? Porque lo que está perdiendo el paciente es sangre, no fluido, no agua, para que nos entendamos. Entonces, si nosotros administramos mucho fluido, lo que vamos a hacer es provocar problemas de dilución en la sangre y de coagulopatía. Luego, evitar hipotermia, acidosis y coagulopatía para evitar esa triada de la muerte. Y la transfusión masiva, si fuese necesario, que básicamente es transfundir como la mitad del paciente, transfundir la mitad del volumen sanguíneo del paciente en menos de 4 horas. Bien, en esta pirámide, digamos, pueden ver lo que se denominaría la intervención y los parámetros de cómo intervenir adecuadamente en caso de una hemorragia, no masiva, sino en general una hemorragia, de acuerdo a la gravedad que tenga. Importante, es un tratamiento completamente escalonado, es decir, si yo no resuelvo el primer escalón, no puedo pasar al siguiente escalón. Por último, mencionar un poco lo que sería la hemorragia masiva en pediatría, que básicamente sigue los mismos aspectos. Como definición, como habíamos dicho, pérdida del 50% de volumen sanguíneo en cuestión de 3 horas, y simplemente mencionar que la actuación básicamente va a ser igual. Lo único que hay que tener en cuenta es que se trata de un niño y que por lo tanto la fluidoterapia va a ser menor. No hay que administrar tanta fluidoterapia porque no necesita no hay tanto volumen sanguíneo como en el adulto. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.